arrancamos. Bueno, buenas tardes. Un gusto estar compartiendo esta reunión, que es parte de un ciclo que estamos organizando con la Fundación FADA, y que realmente nos llena de entusiasmo porque tenemos una gran admiración por FADA y por el trabajo que está haciendo, y yo personalmente por David también, es un gran valor. Y hemos pensado en hacer un ciclo de charlas, de conversaciones sobre temas de política agropecuaria, y tratamos distintos tipos de temas: comercio internacional, políticas, incentivos, y esta vez el tema impositivo y especialmente el tema de retenciones, que llega en un momento muy importante. Si bien, bueno, yo soy ingeniero agrónomo de 1984, nací profesional con la democracia y con Alfonsín, que siempre lo recordaré por las retenciones y el doble tipo de cambio. O sea que mis recuerdos están vinculados con las retenciones. Así que, bien, si querés, David, podés presentarlos a estos queridos amigos que nos dedican un tiempo a compartir sus ideas, sus conocimientos, y los esperamos a todos que sigan participando de este tipo de encuentros y que nos ayuden también con sus críticas y sugerencias a mejorarlo. Dale, Gustavo, también bienvenidos a todos los que nos están acompañando. Bueno, esta tarde vamos a tener el placer de intercambiar con Roberto Bizán y con Agustín Tejeda Rodríguez. Yo los voy a presentar con muy escuetos bios para la trayectoria que tienen los dos, especialmente también Roberto. Bueno, Roberto es máster en Economía, se desempeña como profesor titular de Economía en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Ha dirigido proyectos de investigación, se ha desempeñado como coordinador del Censo Nacional Agropecuario y como director nacional de estadísticas del sector primario en el INDEC. Ha sido consultor de diversos organismos internacionales como la CEPAL, el Banco Mundial, el BID, la OPS, la OMS, la FAO, entre otros, y consultor de organismos nacionales como el Ministerio de Agricultura, el INTA y el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Así que en primera instancia lo vamos a escuchar a Roberto, y después de Roberto lo vamos a escuchar a Agustín, que es licenciado en Economía también por la UBA, estudió posgrados en Relaciones Internacionales en La Plata y Agronegocios en San Andrés, es gerente de estudios económicos de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, donde tiene a su cargo los departamentos de estudios económicos, de estimaciones agrícolas y de investigación y perspectiva tecnológica y de capacitación. También es consultor externo sobre políticas agrícolas y comerciales, es profesor en la Universidad de Belgrano, fue economista jefe de la Fundación INAI, entre otras cuestiones. Si les parece bien, Roberto, arrancamos con tu parte. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Un placer compartir con amigos ideas, sueños, inquietudes, etcétera, etcétera. Como los años pasan, yo armé un Power para poder acordarme de las ideas, de lo que tengo que decir y básicamente de lo que no tengo que decir. Habida cuenta el no tengo que decir de el título. Coincidimos con Agustín que es un título sugestivo para encontrarle un calificativo. Más allá de eso, de vuelta agradecimiento a FADA y al Grupo Los Globos y al resto de la gente que nos da su tiempo para intercambiar sobre esto que entendemos es central para la Argentina. Yo voy a tratar de hacer un pequeño raconto de el tema retenciones en general, y marqué 4 cosas iniciales como para identificar el tablero de lo que vamos a hacer o las ideas centrales. Está puesto en clave, yo voy a ir tratando de explicar cada una de las claves. Digo, el tema de retenciones amerita por lo menos perder unos segundos en desde dónde mirar el problema. Digo, uno lo puede mirar desde el sector y hacer una especie de pedido a la sociedad
reivindicatorio, etcétera, etcétera, o como en nuestro caso que vamos a hacer ahora, entiendo, lo vamos a hacer más de una mirada de la sociedad en su conjunto. En un país que, lo voy a decir una sola vez, es un país muy complicado y en una situación política y básicamente social muy complicada. Adoptado ese criterio general desde la sociedad, yo creo que cuando uno habla de retenciones y el campo, hay dos planos distintos. Una cosa es si uno habla de la sociedad en una punta y el complejo agroindustrial en otra, habla o tratando de indagar la existencia de transferencia de recursos o no, etcétera, etcétera. Ese es un plano. Y el segundo plano de las retenciones es cómo le pega adentro del complejo agroindustrial entre la parte primaria, la parte industrial, la parte insumos y demás. O sea, hay dos planos analíticos distintos que no quisiera que perdamos de vista. Segundo punto. La convocatoria es sobre retenciones, pero en realidad siempre las retenciones vienen con hermanitos, vienen con otras medidas como las restricciones a las exportaciones, los subsidios cruzados, distintas intensidades impositivas, etcétera, etcétera. O sea, nosotros somos de la opinión, digo porque trabajamos bastante codo a codo con Agustín, de que hay que tratar el conjunto de medidas más allá de la centralidad de las retenciones si uno quiere entender en algún momento cómo funciona este doble juego entre la sociedad y el sector agroindustrial y el partido más chico adentro del sector agroindustrial. Dicho esto, cuando uno hace un recorrido, lo primero que se pregunta, como herramienta de política económica, ¿para qué se usan las retenciones? ¿No? Entonces, una primera vuelta es para redistribuir la renta de la tierra. Esto tiene una historia larga en Argentina, más anclada en el pasado que en el presente, pero subyace en el tema. Segundo, desacople de precios. Mercado internacional por un lado, precios internos por otro. Mucha gente piensa que esta es la mejor herramienta. Tercer punto, ¿qué pasa cuando hay saltos en precios internacionales o en circunstancias particulares que generan beneficios privados y queda la alternativa o la duda de si este instrumento es una buena herramienta para capturar socialmente esos saltos en niveles de rentabilidades o beneficios extraordinarios? La gente de tesorería lo mira con un ojo muy particular porque es una fuente de ingreso. Adelanto, 8,5% del ingreso de 2021 vino de retenciones. Y la gente del Banco Central que está en la vereda de enfrente, digo, en la vereda de enfrente situado físicamente, lo mira por el lado de cuántos dólares me ingresan, porque este es el problema central de ellos. Y además hay todo un conjunto de impactos desde el punto de vista productivo. O sea, cuando uno mira retenciones, es un instrumento que trata de cubrir 5 o 6 temas centrales de la economía argentina. Eso en términos teóricos, sentadito acá en el escritorio a las 8 de la noche o a las 7 de la tarde. ¿En qué contexto? En un mundo con cisnes de varios colores, uno no sabe exactamente los cisnes de qué colores son para la Argentina. Aparentan negros, pero de repente se vuelven grises y parecen ser rosados en otros casos, digo porque abren oportunidades, en el marco de un nuevo orden económico mundial. Cuando me refiero a los cisnes, digo, la fiebre porcina implicó una ventana de oportunidad que activó algunas cosas. El posicionamiento temprano de Argentina en determinados mercados en los primeros meses de COVID implicó otro tipo de lógica. Digo, un mundo tremendamente caótico sin entrar en el tema del último acontecimiento bélico. Y para terminar de reseñar el contexto en el cual nos movemos, una Argentina para calificarla de alguna manera dolorosa. Uno puede mirar el problema de las retenciones desde adentro del sector o lo puede mirar desde algún conurbano. Y notablemente las dos demandas que en todas las encuestas aparecen como centrales en los últimos tiempos pasan por algo que es esencial
al sector agroindustrial y a las retenciones como herramienta, la generación de ocupación y los impactos sobre precios. Y esa es una Argentina que además tiene un 25 a 30% de gente fuera del mapa de distribución del ingreso mínimamente digno, que mira al resto del conjunto productivo de la Argentina y en particular al sector agroindustrial de una manera muy particular. Estoy tratando de ponerme en observador crítico académico lo más puro posible y no hablar de una posición sectorial. Y esa Argentina, desde distintos lados y de distintas manifestaciones, está percibiendo que la estructura productiva que supimos conseguir, que nos había dado cierta bonomía en los años 60, 70, post pandemia, post ajustes de distintos pelajes, colores y tipos, es una estructura productiva agotada como para dar la respuesta a los pedidos que hace la sociedad. Digo, esto es una afirmación fuerte para pensar, estoy dispuesto a sostenerla con datos, no en este momento porque no es el eje central, pero digo, volver a recrear las condiciones de los años 70 en la Argentina sobre un eje de desarrollo industrial metalmecánico, un poco rehabilitado, refitado por el tema electrónico, no parece que Argentina tenga allí oportunidades de crecer en empleo de manera sustantiva. Entonces, hago el primer sumario de esta primer filmina y digo, cuando uno pone estos 4 puntos juntos, se encuentra con que las retenciones de alguna manera aparece como una bisagra central en cada uno de ellos. Entonces, dicho esto, que es un poco el escenario, la pregunta siguiente es, ¿qué aprendimos nosotros de la aplicación de retenciones en el pasado? Este no es un tema nuevo. Este es un tema que sobrevuela en la historia desde la Constitución de 1853, donde en un artículo transitorio se estableció que el gobierno central tenía potestades de imponer impuestos al comercio exterior, sea exportaciones o sea importaciones. ¿Me escuchan? ¿Todo Sí, te estamos escuchando ok? perfecto. Perfecto. Roberto. Digo, haciendo una breve revisión de la historia, esto no es nuevo en la Argentina. Yo hice un pequeño raconto usando trabajos de la facultad de profesor Rapoport y otros más. Digo, la década de los 30, 40 del siglo pasado, la idea de las juntas reguladoras, o por lo menos las primeras. Del 40 al 55 no había retenciones, había IAPI. El eje, desdoblamiento mercado interno. De ahí en adelante, hasta el 67 es un año, una historia muy particular, siempre hubo algún tipo de impuesto mínimo rebalanceado, etcétera, etcétera, con eje fiscal. En el 67, notable, ¿no? El gobierno Onganía, ministro de Economía, Adalbert Krieger Bacena, hace una devaluación del 40% y pone derechos de exportaciones del 25 al 28% en un gobierno que no, ex post nunca fue calificado como dirigista ni nada que se le parezca, pero implicó estatuir esta concepción de yo necesito adelantar el tipo de cambio por diversas razones. Eso le genera una rentabilidad extraordinaria a determinados sectores y en parte se lo voy a capturar en lo que célebremente el libro de Mayon y Surguil llaman la devaluación compensada. Y a partir de allí, nosotros tenemos distintas secuencias de imposiciones de derecho de exportación, generalmente con eje fiscal, excepto periodos como el del 90 al 98, en general con eliminación de DEX y el mantenimiento de algunos derechos sobre productos particulares,
cuyo eje ahí sí fue claramente la producción. No lo puse allí, lo digo ahora. También se inaugura por esa época, por los mediados de los 80, principios de los 90, la idea de doble imposición o de distinta imposición y tipo de cambio diferencial entre productos e insumos industrializados dentro de el propio complejo agroindustrial. Digamos, el caso emblemático de la soja en el poroto y el pellet y demás. De ahí en adelante, la crisis del 2001 implicó de vuelta las retenciones, primero a un nivel muy bajo, luego empezaron a dispararse los precios internacionales, necesariamente o directamente ello llevó a una especie de intento de captura de los saltos de esos precios internacionales y la instalación masiva, no es que antes no haya existido, sino que ahora existió de manera masiva y con otra metodología, de restricciones físicas cuantitativas a las exportaciones de carne, etcétera, etcétera. Haciéndolo rápido para no perder tiempo, digo, ¿qué podemos pasar en limpio de todo esto? La eliminación del 2015, el boom para arriba, etcétera, etcétera, un problema fiscal en el 2017, más una sequía del 2018, terminamos reimplantando retenciones. Eje nuevamente fiscal. Finalmente lo que estamos observando creo que no amerita seguir avanzando sobre el tema, pero es una repetición. ¿Qué digo con todo esto? Pasando en limpio, las retenciones han sobrevivido 100 años, 150 años como instrumento de política e inciden sobre múltiples temas y como tal es un eje central de lo que podríamos llamar el modelo económico argentino. Creencias básicas que subyacen cuando uno mira todos estos antecedentes. Todo el mundo piensa, no todo el mundo, gran parte de la profesión y de los policymakers piensan en un agro proveedor de divisas y alimento barato y una industria necesitada de divisas. Eso quiero remarcarlo. La sociedad no piensa al agro de manera masiva como un motor autónomo de desarrollo. No piensa a la agroindustria como un eje posible de un modelo alternativo, sí como un proveedor de divisas para. Incluso eso se extiende a vaca muerta y hacia otros recursos primarios. Segunda cosa, los DEX son instrumentos y los REX son instrumentos para ese tipo de transferencia, con distintas aristas. Equilibrio fiscal, mejora el precio relativo doméstico, etcétera, etcétera. Hago un summing up. El grueso de la Argentina profesionalmente hablando, más en la esfera política de distinto pelaje, piensa esta lógica de el sector, la sociedad necesita dólares y necesita recursos fiscales. Y los dólares son provistos por un conjunto de actividades para alocarlas en otro conjunto de actividades, dejando de lado o dando por sentado en general, no digo que no haya excepciones, la posibilidad de pensar en un modelo de desarrollo quizás basado en la industrial, pero seguramente basado en una industria totalmente distinta a la actual. Pasando en limpio, estamos aplicando en las últimas décadas DEX y REX sobre la base de supuestos del pasado. Entonces yo, en lo que resta de la charla, voy a averiguar cuáles son esos supuestos del pasado. Estructura de costo, etcétera, etcétera. Tres cosas que tienen que ver con la parte monetaria. En general se razona pensando que los costos están nominados en pesos para el sector agropecuario y los ingresos están nominados en dólares. Y cuando uno mira este grafiquito del nuevo paradigma y piensa en los alquileres, etcétera, etcétera, y en los insumos importados, etcétera, etcétera, se da cuenta de que los productos transables
o las estructuras de costos tienen un fuerte peso de importaciones o un peso relevante en algunas de las actividades más dinámicas. Y eso nos lleva a la primera cosa que hay que tener muchísimo cuidado en analizar, que es retenciones o tipos de cambio diferenciales, para decirlo de otra manera, para el producto final versus para el insumo central. Y eso pasó desapercibido dentro del diseño de los policymakers. Segunda cosa, en este contexto de cadenas de valor, desde la genética hasta la góndola, hay infinidad de cantidad de pasos. Ya no es maíz, polenta, perdón, maíz, harina de maíz, polenta, hecha por mi mamá en mi casa. Es un conjunto de pasos industriales con transformación o con acondicionamiento que hacen que al fin del día, como después seguramente Agustín va a tratar el tema, la parte relativa al sector primario en el precio total sea menos relevante de lo que el imaginario colectivo cree. Ese es el segundo tema central que hay que pensar cuando hablamos de retenciones, porque ponemos retenciones en una punta y nos dimos cuenta en los últimos varios años que trabando comercio exterior no logramos frenar precios. Y en los últimos 3 meses eso es notablemente cierto y válido. Tercera cosa. No te preocupes, flaco, me decían cuando yo estudiaba, porque le ponemos un impuesto una retención al sector agropecuario y no reacciona. Los muchachos siguen sembrando igual. Bueno, las estadísticas demuestran que en los últimos años empezó a funcionar mucho más evidentemente que en el pasado las reacciones de los agentes económicos agropecuarios y agroindustriales al sistema de precios. Entonces, primer bloque, estamos viendo un modelo totalmente distinto donde las retenciones crujen frente a estas nuevas modalidades. Segunda cosa, ¿quién es el sujeto agrario? Seguramente, si hay alguien en la sala que ha leído bastante o tiene más de 50, se acordará que cuando se ponían retenciones en el pasado, el productor era generalmente dueño de la tierra, recibía el impacto, era dueño de los granos y la pelea era si estaba en el silo del exportador o en el galpón del productor. Bueno, ahora el problema de las retenciones es un problema interno, además de un problema exógeno al sector. Digo exógeno, me refiero al sector y la sociedad. Cuando miro retenciones adentro del sector, digo, no le pega idéntico a cada uno de los jugadores. Y si subo la apuesta y pienso que de los 13 granos gruesos, perdón, de los 13 granos relevantes que se llevan el grueso de la producción exportables, 60, 50, 65% se hace sobre tierra de terceros y hay una dinámica de que alguien toma la responsabilidad y el riesgo de producir y otros que acompañan. Entonces el sistema de retenciones en la forma que se instrumenta se vuelve tremendamente antiproductivo o selectivo en adversión a riesgo. ¿Qué quiero decir con esto? Que el que arriesga acá, dado que la retención va sobre el flujo de producción, es el primero que cae bajo algún tipo de problemas por este tipo de medidas. Mientras que el resto del conjunto de sujetos agrarios, los dueños de tierra, eventualmente algún proveedor concentrado de insumos, digámoslo abiertamente, o eventualmente algún oferente concentrado de servicios particulares, están indemnes del tema. Quien decide
y corre el riesgo, no es el primero en recibir el peso de las retenciones y como tal tiende a, y esto va al segundo punto por el cual somos muy críticos del problema de retenciones, por lo cual hay una marcada preferencia por flexibilidad de corto plazo. Y eso me deja de lado producciones que sean compatibles 100% con los sistemas edáficos particulares que tiene la Argentina. Digo, hacemos cosas en lugares donde no necesariamente es óptimo hacerlo desde el punto de vista técnico, porque la flexibilidad de corto plazo agrícola nos lleva en esa dirección. Y en la mitad de ese subóptimo tenemos impactos ambientales que seguramente Agustín después va a conversar. Mirando al mercado internacional, cuando uno ve algunos países, como Brasil en oleaginosas, o como el lanzamiento de Estados Unidos, que con menos superficie rearticula hacia qué dirección va con rendimientos crecientes, y cuando encuentra países que en el pasado eran de segunda línea y le empiezan a morder mercados que eran argentinos, uno se da cuenta que estamos a través de este mecanismo de retenciones indiscriminados empezando a perder el tren en algo que habíamos logrado beneficiarnos en la década del 90, que fue el cierre del gap productivo con el mundo desarrollado a nivel agrícola. Y cuando vemos países como Brasil, seguramente varios de ustedes lo tendrán en la cabeza mejor que yo, nos corre una cierta envidia y cuando esa envidia se supera cuando nos vemos comparados con otros países también de la región, entre Brasil y Argentina, que ingresan al mercado cárnico o a otros mercados y nos están desplazando porque no tenemos un conjunto de reglas claras de retenciones, DEX, etcétera, etcétera, para seguir el ritmo internacional. Cierro con esto y digo, uy, me estoy yendo en el tiempo. Esto pega sobre otra cuestión que es el agro, las retenciones y el modelo de desarrollo, que me parece es un eje central para conversar. Nosotros tenemos en este cuarto último cuadrante sobre la margen derecha la Argentina que es y que fue. La Argentina basada en un empleo pensado esencialmente dentro de la industria, en la década del 60, 70 del siglo pasado, 80 también. Después vino toda la oleada de las empresas de insumos básicos, los Techin, etcétera, etcétera, en base al gas de Loma La Lata. Recreamos las armadurías automotrices, cumplimos 50 años de aniversario del régimen de Tierra del Fuego y nos quedamos con un modelo que en principio la industria nos iba a generar el empleo en función de los dólares que planteaba el agro. La desestructuración de ese modelo productivo nos generó un nivel de subocupación, un nivel de hacinamiento en los conurbanos con desocupación y un saldo exterior que no es compatible con los deseos que tiene la sociedad local. Y del otro lado está la matriz productiva potencial. Varios de nosotros insistimos en un modelo de industrialización de lo verde o de bioeconomía, donde a la primera parte de arriba, que es la preciosidad y alta productividad del sector primario y de las primeras etapas industriales, le está faltando la bioindustria, un touch sustantivo de biocombustibles y todo el mundo de los servicios, particularmente de los servicios de salud, pensado ahora en términos de lo que podríamos llamar el concepto de salud única. Digo, cierro sobre este último cuadrante, es la Argentina posible
pero es la Argentina que necesita construir el puente. Y en ese puente, un escalón complicado es que la existencia de retenciones tal cual están no son ni por lejos un buen instrumento para tender ese puente. Cuando yo miro los modelos de incentivos y de promoción existentes, están más cerca del lado izquierdo de la figura del cuarto cuadrante que del lado derecho. Y esto lo puede reafirmar cualquiera de los que está en los negocios, cuando pasamos del primer eslabón de semi-elaborado agroindustrial a la segunda etapa y de ahí a la logística, etcétera, etcétera, la posibilidad de que usted tenga señales de precios relativos interesantes hacen que tengamos un desarrollo agroindustrial trunco. Entonces, en ese sentido, las retenciones, la manera en que están armadas las retenciones, primero las retenciones en sí, y segundo, la manera en que están armadas las retenciones, abren serias dudas sobre este instrumento de política pública. Nuevas realidades y viejas retenciones. Claro, ahí viene, me pone incómodo el título, si es que todavía no se durmieron los escuchas. ¿Retenciones cero? ¿Con eso alcanza? No. ¿Reestructuración completa del modelo de intervención? Sí. Pero a corto plazo, cuando uno mira los números, tenemos 3,5 puntos de déficit fiscal. Un acuerdo con el Fondo Monetario restrictivo. Estrechos márgenes de reducción del gasto público a corto plazo. No estoy haciendo esta afirmación desde mi preferencia personal, sino desde un punto de vista pretendidamente estrictamente neutral y académico. Y dentro de eso tengo la relevancia de ingresos vía DEX, que se llevan 8% de la recaudación aproximadamente, y lo pernicioso de su mantenimiento a futuro. Pero no puedo dejar de pensar que el eje del problema a corto plazo pasa crucialmente por el equilibrio fiscal. Y ese equilibrio fiscal hoy tiene doble cerrojo, porque las posibilidades de endeudamiento público a corto y a mediano plazo son muy bajas. Y porque la salida de emisión, prefiero no seguir sobre esa frase. Ya todos estamos alertas de los peligros que corremos en esa lógica. Entonces, plantear hoy por hoy que lograr el puente hacia el cuarto cuadrante de una sociedad con una estructura productiva distinta pasa por eliminación lisa y llana del 0 al 0, diría, técnicamente es un gran deseo, fácticamente seguramente habría que repensarlo con bajas chances de probabilidad cierta. Sencillamente porque los acreedores externos, las dinámicas internas del gasto y los posicionamientos sociales actuales, no del pasado, ni del futuro, impiden esta salida tan sencilla. Ahora bien, eso no quiere decir que dejemos pasar las oportunidades o las ventanas de oportunidades que aparecen en este caótico mundo. Primero, a nivel internacional. Y segundo, en toda esta crisis de reacomodamiento, somos de la opinión, y en eso estamos haciendo un trabajo con otros profesionales, entre los cuales está Agustín también, somos de la opinión de que es necesario establecer
algún mecanismo de incentivos y precios relativos que nos lleven a una nueva matriz productiva. Y en ese realineamiento de incentivos, sí está la necesidad central de establecer un mecanismo de extinción-reemplazo gradual de retenciones, cambio por otros impuestos, a cuenta de ganancias una posibilidad. Los números no son exactamente compatibles ni empatibles en su magnitud. Seguramente algún tipo de reactualización de impuesto a tierra y seguramente alguna revisión sustantiva en el marco de un modelo que contemple la estructura productiva completa y otros sectores de los niveles de gasto público. Esta solución es factible seguramente en un sendero decreciente a lo largo del tiempo, en tanto y en cuanto la mirada sea de equilibrio general e implique revisar otros elementos del gasto público. Y otros elementos del gasto público me estoy refiriendo a los costos de algunos modelos de promoción y a alguna revisión de partidas de gastos en sí. Esto parece utópico, pero es altamente probable que las crisis en curso vayan gatillando mecanismos para generar algún acuerdo político más de largo plazo que evite la filmina esa que yo le pasé al principio de saco retenciones, pongo retenciones, que se volvió inconsistente temporalmente. Me quedan 2 palabras. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto. Excelente, una profundidad de concepto espectacular como nos tenés acostumbrados. Gustavo, ¿le damos pie a Agustín o querés conversar algo antes? No. Mucho para conversar, pero escuchémoslo primero a Agustín. Dale, Agustín. ¿Ahí se me escucha? Se ve perfecto y se escucha bien. Bueno, vamos a poner pantalla completa, ahí estamos. Espero que no me cobren los minutos que se acaba de pasar Roberto. También me voy a tomar algunos minutos para hacer una presentación. Bueno, antes agradecer a Gustavo, a David, por la invitación para conversar sobre un tema tan importante para la Argentina, que creo no son los derechos de exportación, sino, bueno, cuáles son las mejores políticas para generar los incentivos necesarios para que este sector agroindustrial pueda potenciar su contribución al desarrollo de la Argentina en todos sus aspectos, ¿sí? No solamente en algunos de ellos, como pueden ser reducido al tema exportaciones. Claro, en esas políticas de incentivo los derechos de exportación juegan un rol central y por eso es que le vamos a dedicar la tarde de hoy. Mi presentación va a bajar un poco a números, algunos de los conceptos más importantes que estuvo señalando Roberto. Me voy a concentrar en cuáles son los efectos más importantes que tienen los derechos de exportación. Y al finalizar, bueno, voy a mostrar algunos escenarios de posible reducción de estos derechos y cuáles serían sus impactos sobre el desempeño de la agroindustria en Argentina y su contribución a la economía argentina. Iniciando entonces, ya lo había mostrado Roberto también, haciendo un reconto de la historia. Me voy a concentrar en el periodo 60-2022, porque es cuando tenemos datos de producción para poder, y de área sembrada, para poder evaluar los impactos. En ese sentido, les aclaro también, la presentación se va a concentrar en lo que podríamos decir son las cadenas no ganadoras, sino las que han sobrevivido en esta estructura subóptima que hemos sabido conseguir en el sector agroindustrial argentino a un contexto tan restrictivo como el que se ha generado como consecuencia de las políticas que tenemos, ¿no? En las políticas agroindustriales.
Dividido en periodos, podemos ver claramente que la mayor parte, desde el 60 hasta hoy, hemos tenido derecho de exportación, como decía Roberto, y con altas alícuotas, salvo algunas excepciones. Y está bueno mirarlo en periodos porque la realidad es que hay un gran correlato con el desempeño que ha tenido el sector en cada uno de ellos. En los periodos de altos derechos de exportación hemos tenido caída y una mala performance del sector en los periodos en donde, como por ejemplo del 91 al 2001, en donde no hemos tenido derechos y restricciones a las exportaciones, el sector ha tenido el mejor desempeño en términos de crecimiento. Voy a tratar de demostrar claramente de que los derechos de exportación son un impuesto altamente distorsivo, muy negativo, con impactos severos sobre las posibilidades sobre el crecimiento del área sembrada, el crecimiento de la producción, el crecimiento de las exportaciones, el crecimiento del empleo y también el desarrollo regional. Pero no solamente me voy a concentrar en los derechos de exportación, cuyo impacto se da a través de una reducción del precio doméstico que recibe el productor, ¿no? Ese es el impacto directo de un derecho de exportación, poner el precio doméstico bien por debajo del precio internacional. Sino que tenemos que sumar a este paquete, también lo mencionaba Roberto, las restricciones a las exportaciones, que incluso pueden ser mucho más nocivas que el derecho de exportación para las posibilidades de crecimiento y el desarrollo de los mercados agroindustriales. Restricciones a las exportaciones que tuvimos en gran parte entre los años 2006 y 2015, que habían iniciado con una prohibición en carnes y siguieron con los ROE, sobre todo las cuotas en trigo y maíz, que vuelvan a reeditarse en el año 2021 de la misma manera, con la misma secuencia, con una prohibición en carnes y luego con lo que hoy denominamos volúmenes de equilibrio en el caso del trigo y del maíz. Le decía, son mucho más nocivas también porque adhieren, dada la manera en que son instrumentadas, con falta de criterios claros y transparentes sobre la instrumentación, sobre cuándo se abre la cuota, sobre en qué momento se revisa, cuál es el volumen, a quién se asignan los permisos de exportación. Bueno, al no existir criterios transparentes para eso, tenemos efectos muy importantes nocivos sobre el mercado doméstico, que reducen aún más el precio, pero que también generan, como decíamos, falta de transparencia, incertidumbre y en algunos casos hasta ausencia de mercado y el productor no teniendo a quién venderle su producción, como pasó en el caso del trigo. Acá les muestro el caso del trigo y los efectos sobre el precio de las políticas, sobre todo entre el 2007 y el 2013, en donde hemos tenido momentos en donde prácticamente no había demanda de trigo para el mercado interno. Precio internacional es la línea verde, el precio que recibía el productor es la línea naranja. En algunos momentos el productor ha llegado a recibir el 50%, apenas la mitad del precio internacional del trigo, y eso no puede no tener efectos muy negativos sobre los incentivos a producir, a invertir en tecnología, a aumentar el área sembrada. Es muy interesante comparar la política agrícola argentina con el resto de las políticas del mundo, ¿no? Como para entender la particularidad, al menos podríamos decir, de la política argentina. Aquí lo que les muestro es un indicador muy interesante que calcula la OCDE para todos los países del mundo. Lo que muestra es cuánto del ingreso del productor proviene de política pública, de subsidio o de protección en frontera. Y podemos ver cómo hay países como Noruega, en donde casi el 60% del ingreso del productor viene de política pública, de la Unión Europea, en donde andamos en el 20%, de China, 15%, Estados Unidos en el 10%, incluso Brasil, Chile, Australia, Nueva Zelanda o el propio Ucrania, competidores directos de la Argentina con apoyo al sector agroindustrial. Bueno, el caso de Argentina es un caso que puede equipararse solamente a nivel mundial al de la India y al de Vietnam, si bien, como ven en el gráfico a la derecha, han venido reduciendo esa desprotección. El caso de Argentina prácticamente es único, con una desprotección, un apoyo negativo del 30%. Entonces, los ingresos brutos de los productores se ven reducidos como consecuencia de la política agroindustrial, en lugar de verse favorecidos por esa política. Y ahí es donde hablamos del tamaño de la desprotección, que llegó a picos allá por entre 2007 y 2015, como les decía, ha llegado hasta un -50 de acuerdo a la OCDE,
la disminución de la protección de los ingresos brutos de los productores como consecuencia de los derechos y las restricciones a las exportaciones. Si contamos todo el periodo entre 2002 y 2020, que es la última estimación de la OCDE, hablamos de que el sector agroindustrial transfirió al resto de la economía, vía impuestos, derechos de exportación o precios más bajos a consumidores, 193.000 millones de dólares. Diríamos casi la mitad del PBI de la Argentina, casi 4 préstamos del Fondo Monetario Internacional. Vayamos a los efectos, y el primero de ellos dividimos de nuevo en los periodos de acuerdo a la implementación de derecho de exportación. El primero de ellos, o el más importante, es sobre la superficie sembrada. Nos quedamos en la superficie sembrada porque es donde se concentra la principal decisión del productor, ¿no? Cuánto sembrar y qué sembrar. En este caso lo que podemos ver es que el periodo de mayor crecimiento de la superficie sembrada, estas son tasas de crecimiento anual, se dio entre el 91 y el 2001, que fue el momento en donde no tuvimos derechos de exportación y restricciones a las exportaciones. La década anterior, con alto derecho de exportación, habíamos tenido tasa de crecimiento negativa, ¿sí? De crecimiento. Y luego, a partir de que fueron aumentando los derechos de exportación y las restricciones a las exportaciones, fue disminuyendo la tasa de crecimiento de la superficie sembrada en Argentina, prácticamente estancándose durante el periodo 2012-2015, y luego con un repunte cuando fueron eliminados para los cereales los derechos y las restricciones, y se bajó en el caso del complejo soja. El sector responde rápidamente a incentivo, hay una alta elasticidad de oferta, como decía Roberto, contrariamente a los supuestos que se hacían allá por el 70, en donde, bueno, ni la superficie ni la inversión respondía a incentivo-precio o a la aplicación de un derecho de exportación. Acá se ve claramente que sí responde y de manera rápida. No solamente sobre la superficie sembrada, también tenemos efectos negativos, como mencionamos, sobre la inversión en tecnología. Hasta la campaña 15-16 veníamos cayendo en la inversión en tecnología en el sector, y acá hablamos también de la sustentabilidad del paquete tecnológico. A partir del cambio de esquema, rápidamente tenemos un aumento del paquete tecnológico aplicado en el campo a partir de la campaña 16-17, si bien vamos con algún estancamiento durante las últimas campañas, también conforme retrocedemos en el marco normativo. Explicado en el consumo de fertilizantes, que debe ser uno de los insumos más importantes del paquete tecnológico, vemos cómo caía hasta la 15-16 el consumo de fertilizantes en Argentina, y a partir de ahí tenemos una tendencia creciente. En términos de producción, déjenme compararnos con Brasil, si bien, claro, repercute en esta comparación la mayor superficie, o al menos mayores recursos para adherir al circuito productivo en el caso de Brasil, pero hasta la década de 2000 teníamos prácticamente la misma producción de granos. Bueno, hoy tenemos la mitad de la producción de granos de Brasil. ¿Sí? Ha duplicado la producción de la Argentina solamente durante las últimas 20 campañas en las que Argentina ha tenido un marco normativo, como les mostrábamos, de mucha desprotección, de alta desprotección del sector. Y en términos de exportaciones, también es muy interesante esta comparación. Acá les muestro las tasas de crecimiento anual de las cantidades exportadas de granos y subproductos. Y comparamos el desempeño de la Argentina con el de los socios del Mercosur. ¿Por qué con el de los socios del Mercosur? Bueno, porque la comparación es válida, o al menos más que hacerlo con otros países competidores, porque estos 4 países tenemos el mismo acceso a mercados internacionales, la misma política comercial por pertenecer al Mercosur, y por lo tanto las mismas restricciones de acceso a mercados internacionales. Si tomamos todo el periodo del 60 al 2020, que son las primeras 4 columnitas, perdón, bueno, ahí vemos que la tasa de crecimiento de la Argentina ha sido más baja que la de los 3 socios del Mercosur en todo el periodo 60 a 2020. El único periodo en donde tuvimos una tasa superior a la de Brasil, superior a la de Uruguay, algo menor a la de Paraguay, fue de nuevo entre el periodo 91-2001. En el 2002-2015, con altos derechos de exportación y restricciones a las exportaciones, donde tuvimos el peor desempeño, con la mitad de lo que creció Brasil, 1/3 de lo que creció Paraguay, y bastante menos de lo que creció Uruguay. Revertimos con tasa de crecimiento positiva otra vez en el periodo en el que, durante la anterior administración, tuvimos políticas más favorables o menos distorsivas, podríamos decir, para los cultivos extensivos. Esto hace que Argentina
venga perdiendo constantemente participación en el mercado internacional. Acá vemos cuál es la tasa de crecimiento durante el periodo 2000-2020, las últimas 2 décadas, de las exportaciones agroindustriales de los principales agroexportadores del mundo. Y vemos cómo la línea naranja de la Argentina está por debajo del crecimiento del mundo, perdiendo participación. Nuestros principales competidores, Ucrania a la cabeza, ahí está algo de la explicación del por qué de los mercados reaccionan como reaccionan ante la ausencia de Ucrania, dado el conflicto en el Mar Negro. Pero lo que quería notar es que desde Brasil, Rusia, Vietnam, Ucrania, México, Nueva Zelanda, la mayor parte de los grandes competidores de Argentina tiene una tasa de crecimiento muy superior y vamos perdiendo ayer participación frente a estos grandes competidores. Y no solamente perdemos participación, sino que a su vez vamos concentrando la canasta exportadora en menos productos, ¿sí? En los productos que pueden sobrevivir y que pueden ganar espacio dentro de este marco, en menos productos, en menos destinos y sobre todo con menor valor unitario y más vulnerables a los vaivenes de precios internacionales y a las decisiones de política de nuestros principales socios comerciales. Otro de los impactos más importantes, ¿sí? Pasamos del área, de la producción, de la inversión en tecnología, de las exportaciones, son los impactos en el desarrollo regional. Acá lo que pueden observar es la probabilidad que tiene cada uno de los departamentos de la Argentina de cubrir costos, para el caso del maíz, bajo distintos escenarios de derecho de exportación, asumiendo precios internacionales promedio de los últimos 5 años. Pueden ver cómo con retenciones cero, bueno, prácticamente todas las regiones de la Argentina tienen una probabilidad relativamente alta de cubrir sus costos, de ganar plata. Ya con retenciones del 12%, bueno, comienzan a salir las regiones extrapampeanas y aquí es donde vemos el principal efecto de los derechos de exportación. Son especialmente negativas en las regiones más alejadas de los puertos y con ambientes más restrictivos. Ni hablar cuando aumentamos a un 20% la alícuota, escenario ficticio, en donde, bueno, tenemos una probabilidad baja de cubrir costos en la mayor parte de las regiones a medida que vamos avanzando hacia el oeste y el norte de nuestro país. Del otro lado, cada una de estas regiones o los productores en esas regiones deberían obtener rendimientos históricamente altos para poder cubrir sus costos y ganar plata en el ciclo productivo. El caso del trigo es uno de los casos más paradigmáticos de efecto del derecho de exportación y la restricción a las exportaciones. En el periodo en el que tuvimos altos derechos y restricciones, cayó 40% de la superficie sembrada. Hemos llegado a tener los menores volúmenes de trigo en décadas de producción, 10 millones de toneladas apenas de producción en Argentina. Automáticamente se eliminaron derechos de exportación y restricción a las exportaciones, pegó un salto el área sembrada, 60% es lo que creció, hasta la campaña 19-20, que ahí es la campaña en donde, bueno, de nuevo se aumentan los derechos de exportación y el área comienza a estancarse. El productor, el sector, responde rápidamente a incentivos dadas las modificaciones en la alícuota de derechos de exportación. También aumentó la inversión en tecnología, como les había mostrado antes, y eso hace que tengamos volúmenes récord de producción de trigo en Argentina. Esta campaña, la 21-22, que cerró en 22,4 millones de toneladas de trigo, superando ampliamente las necesidades del mercado doméstico. Argentina no tiene problemas de oferta de trigo con políticas razonables. Me Agustín, concentré... perdóname, ya que estás ahí, para este año, ¿qué es lo que estiman que va a haber de trigo sembrado? Ahí vamos. En la última voy a hacer una mención a la campaña 22-23 y lo voy a relacionar con la política, Gustavo, porque es una muy buena pregunta. Hablamos de los impactos de derechos y restricciones a las exportaciones, los impactos negativos claros sobre el bienestar del productor y en consecuencia sobre el desempeño de las cadenas productivas. ¿Sí? Bienestar del productor bien negativo. Vayamos a ver qué pasa del lado del consumidor, ¿no? Al analizar una política pública o el desempeño de una política pública, se analiza desde el lado del bienestar del productor, del lado del bienestar del consumidor, y sobre eso sacamos una conclusión en el bienestar neto de toda la economía. Acá este es un trabajo que estamos haciendo en la Bolsa de Cereales, que vamos a publicar pronto, de Jimena Vicentín Mazzaro. Lo que vemos, lo voy a explicar ya, ¿no? En el lado izquierdo, es que
prácticamente no encontramos correlación entre las variaciones mensuales del precio internacional del trigo y la variación del IPC alimentos y de los precios de los productos panificados en base a trigo. Sí, prácticamente no hay correlación, vamos a ver ahora por qué. Y cuando analizamos cómo se han explicado los aumentos de precios de los productos elaborados en base a trigo desde el 2017 hasta hoy, vemos que el precio internacional del trigo explica el 10% del movimiento del precio del pan, desde el 2007 hasta hoy, algo así como el 37% del incremento del precio de la harina y el 12% del incremento del precio de los fideos. El tipo de cambio es otra variable importante para explicar, 11% para el pan, 35% para la harina, 17% para los fideos, pero el grueso, sobre todo en el caso del pan y los fideos, a medida que avanzamos, como decía Roberto, en la elaboración, lo explican otros factores. Y ahí entran salarios, ahí entra energía, ahí entran alquileres, ahí entran otros factores que inciden sobre los costos de producción. ¿Cuál es la explicación? Entonces, lo dejaré después para David, pero esta es una de las infografías top de Espada. Bueno, cómo se compone el precio del pan, y ahí explicamos por qué no hay correlación y por qué explica tan poco el precio internacional, la variación del precio internacional de la variación del precio de los bienes de consumo final, ¿sí?, en góndola en la Argentina. Hicimos un ejercicio entonces para analizar una de las principales controversias del último mes es, bueno, tenemos precios internacionales récord del trigo, aumentó el precio del trigo internacional más del 20% en el último mes, ¿sí? Bueno, ¿cuánto deberían haber aumentado los precios de los productos elaborados en base a trigo? Debería haber aumentado el precio del pan, de acuerdo a nuestro análisis, 8,45 pesos el kilo, cuando en realidad aumentó 38,46. Debería haber aumentado 9,7 la harina, cuando aumentó casi 11. Debería haber aumentado 7 pesos el kilo de fideos, cuando en realidad aumentó el doble, 14,6, ¿sí? Entonces tenemos una explicación de que el aumento o la inflación de alimentos no está explicada en su mayor parte en un mes de aumento récord del precio del trigo por la variación del precio internacional. Y si queremos compensar, porque esa es la otra pregunta, ¿cuánto costaría entonces compensar por el aumento de los precios de los bienes de la canasta básica para toda la población que cae bajo la línea de pobreza? Si solo compensamos el debería para todo el año 2022, ¿sí?, lo que debería aumentar por el aumento del precio internacional, estamos hablando de 35 millones de dólares para toda la población bajo la línea de la pobreza. Si compensamos por todo el aumento que podríamos proyectar para el año 2022, por la realidad, por todo el aumento de los precios elaborados en base a trigo, hablamos de 162 millones de dólares. Bueno, solamente por derecho de exportación y por el aumento del precio internacional del trigo desde el 24 de febrero a hoy, vamos a recaudar más de 150 millones de dólares adicionales a lo que pensábamos recaudar por derecho de exportación solo en trigo, teniendo en cuenta de que a ese momento ya estaban con declaración jurada de venta al exterior y por lo tanto con derecho de exportación pagado la mayor parte de las toneladas de trigo que estimamos vamos a exportar. Si tenemos toda la cuenta de las exportaciones, hablamos de 1.400 millones de dólares adicionales que vamos a recaudar este año. La cuenta, la verdad es que parece bastante poco en relación a lo que vamos a recaudar de más, pensando en una política de subsidio directo al consumo, que sería lo más eficiente y equitativo en este contexto, en lugar de una política de derecho o peor, de restricción a la exportación, que tendría un costo muy alto, como vimos desde el lado del productor y el desempeño del sector. Voy a ir terminando. Bueno, el desafío, digo, no es un desafío de precio de alimentos, es un desafío fiscal. Ya lo mencionó Roberto, estamos hablando de más del 8% de la recaudación nacional, sobre todo durante el 2021 y lo que esperamos 2022, por el gran aumento de los derechos de la recaudación por derechos de exportación, dado el incremento de los precios internacionales, más de 1,5 del Producto Bruto. Sí hay que meter en la cuenta esto de, bueno, la mayor presión impositiva para la agricultura en relación al resto de la economía. ¿Qué pasaría si eliminamos los derechos de exportación? ¿Qué pasaría si eliminamos gradualmente los derechos de exportación? Bueno, acá es un ejercicio que también hicimos en la bolsa de cereales que presentamos hace un tiempo ya. Y lo que vemos es que, bueno, de nuevo, el sector rápidamente podría responder con un mayor incremento de la producción y de las exportaciones a un escenario, como llamamos nosotros, de incentivos. Si las políticas quedan como están, creceríamos 15% durante los próximos 10 años. Si seguimos retrocediendo en políticas con aumento en derechos y mayores restricciones a las exportaciones,
que es la tendencia, o al menos lo que vamos viendo en los movimientos en los últimos meses, apenas creceríamos un 5%, estancados para los próximos 10 años, con escenario de incentivos, de mejores políticas, de eliminación gradual de derechos de exportación, podríamos crecer al 40%, más que duplicando la tasa de crecimiento esperada, con casi 150 millones de toneladas de exportaciones de grano y subproductos hacia el largo plazo, hacia el 2030. Y ahora, en esta campaña 2022-2023, la pregunta de Gustavo, en un escenario con precios récord internacionales del trigo, bueno, estamos estimando que Argentina va a sembrar menos trigo. Va a sembrar menos trigo, va a producir menos trigo, va a exportar menos trigo que lo que hizo en la campaña 21-22. ¿Por qué? Bueno, como consecuencia, lo vemos en el relevamiento, pero también en los análisis de márgenes, de nuestras propias políticas y sobre todo la expectativa que el productor asigna, o la probabilidad que le asigna a una mayor intervención sobre el mercado de trigo, y por eso es que decide mudarse, cambiar la decisión hacia otros cultivos al que asigna menor probabilidad de intervención, como por ejemplo la cebada o como por ejemplo la soja. Podríamos estar en 2.000 millones de dólares adicionales de exportaciones en trigo y cebada, esta campaña 2022-23, dada la gran oportunidad del mercado internacional, en el caso de tener una política similar a la que teníamos en el año 2016. Para cerrar la presentación, me gustaría decir que el mensaje es: derechos de exportación son una pésima política, ¿no? En términos de política económica. Disminuyen el bienestar general. Claramente hay efectos negativos sobre el bienestar del productor que causan un desempeño muy pobre del sector en términos de inversión, de producción, de exportación, de generación de empleo y desarrollo regional. Y el efecto sobre el bienestar del consumidor es al menos poco significativo en el corto plazo. Podríamos discutir luego negativo en el mediano plazo. Por eso es que si queremos crecer y queremos que este sector sea motor del desarrollo, como mencionaba Roberto, hay que eliminar los derechos de exportación. No podemos tener derechos de exportación en Argentina. El desafío no es de precios, el desafío es fiscal. Y por eso las propuestas de eliminación gradual. Propuestas que, si bien en el análisis podemos estimar compensación vía otros impuestos, propuesta que tiene que ser incluida en el marco de un análisis de equilibrio general. Si una propuesta que esté en el marco o que contemple además el crecimiento de los otros sectores, la matriz tributaria, ¿sí? El sistema tributario en Argentina y sobre todo el sendero del gasto público. Bueno, muchas gracias. Hasta ahí termina mi presentación. Pido disculpas por haber excedido un poquito del tiempo y bueno, ahora a disposición para el intercambio. Muchas gracias, Agustín. Excelente, y los podríamos haber seguido escuchando, creo, 2 horas más a los dos. Ahora con Gustavo vamos a lanzar algunas preguntas, pero también invitamos a todos los presentes a que por escrito vayan dejando comentarios, preguntas, para que después también vayamos haciendo. Gustavo. Bueno, creo que es bastante claro, dicho en forma distinta y además por lo que uno viene escuchando de hace décadas, de que esto, realmente todos los motivos por los cuales se ponen las retenciones, prácticamente ninguno, digamos, tiene razonabilidad, ¿no? Es decir, para redistribuir renta es poco eficaz, para desacople de precios no hay correlación, como lo mostraba Agustín, disminuye la inversión, en lo productivo baja la productividad, deteriora la relación insumo-producto, disminuye la industrialización, la inversión, la creación de trabajo. La pregunta es para Roberto: ¿por qué fracasamos como sector en explicar esto y convencer no solo a los políticos, que pueden tener una cuestión más de oportunismo político, pero también fracasamos en convencer a los académicos? ¿Por qué? ¿Estás muteado o no querés que se te oiga lo que querés decir?
Gustavo se está cobrando el exceso verbal mío previo. Hay una cosa que no señalamos, que es un impuesto fácil de recaudar. Y es un impuesto que lo aplicás y empezás a recaudar al día siguiente. Siempre hay alguno que tiene la novedad previa, pero eso por un lado, desde el punto de vista fiscal, de los operadores del sistema. Me parece que... Pero Robert, eso es como decir que la mejor forma de ganar plata es afanar. Bueno, no sé si están así, pero lo que digo es fácticamente, cuando llega un nuevo gobierno y se entera de los números y tiene que hacer la cuenta y tiene que hacer la negociación internacional, pasan lista a dónde se puede sacar, dónde se puede cortar y cortan ahí en función del bien general. Es una descripción fáctica de hechos más que una respuesta a tu pregunta. El problema es cómo armar la transición. Y en el armado de la transición, uno diría teóricamente, necesito un donor que me haga el puente, un sistema financiero que me pague la reconversión. Y ahí, en ese modelo de transición, yo creo que el sector no presenta el modelo de equilibrio general de llegada. Es decir, Sangre, sudor y lágrimas de Churchill tenía dos mentiras. Una, nunca dijo cuándo y a quién, y segundo, a quién le iba a tocar. Claro. Pero le vendió que era posible. Y eso es muy empatible con alguna encuesta de alguna consultora, que la gente está mostrando la necesidad de que alguien le diga algo a 3 años, porque sabemos que los próximos 2 o 3 van a ser difíciles. Ahí me parece que desde distintos lugares no hay algo como bien establecida la imagen hacia la que podemos llegar a ser. Y Está nos claro, quedamos con las visiones puntuales. está claro, no llevamos un plan. Está levantando la mano Marcelo Regúnaga, que es un gusto que estés acá, Marcelo. No sé si le podemos dar la posibilidad que pregunte o que intervenga. Ahí creo haberle habilitado el micrófono. Marcelo, No. podés activar el micrófono y hablar, creo, directamente. A lo mejor es alguien con el seudónimo Marcelo Regúnaga que quiere ganar. Ahí estás activado, Marcelo. ¿Podés hablar? Mientras Marcelo habla, lo Sí, que... sí, Agustín, dale. genial. No, yo quería complementar en el sentido, ¿no? Que también es parte del motivo por el cual, lo que mencionabas, ¿no? De lo que cuesta convencer, al menos, el motivo por el que nos llevó a escribir el libro que vamos a estar publicando dentro de poquito junto con Martín Piñero, Ricardo Carchiofi. Esto, ¿no? De los supuestos, o al menos de que todavía, yo soy egresado de la Universidad de Buenos Aires, todavía se siguen enseñando teorías basadas en supuestos de la década del 70 y sobre ese marco conceptual es que todavía continúan nuestros decisores de política, muchos de ellos formados en nuestras universidades, tomando decisiones y eso lo hemos, de la experiencia reciente, lo hemos podido corroborar. Y por otro lado, por eso el esfuerzo del libro y el esfuerzo de Roberto también me consta dentro de la facultad para poder llevar una visión distinta y moderna en relación al sector. Y por otro lado, que digo, tampoco sé si le corresponde al sector la presentación de un plan global, porque estamos hablando de un modelo de equilibrio general, estamos hablando de que necesitamos poner no solamente la parte de los ingresos, sino también el otro lado del mostrador y es el gasto, y me parece que ahí nosotros podemos hacer, como sector me refiero, nuestra parte en colaborar en el diseño de un plan para la transición, pero corresponde también la participación del resto
de los sectores en esa elaboración, ¿no? No sé si le corresponde solamente al sector la elaboración de un plan completo global en relación al modelo que Argentina debe seguir para los próximos años. Ahora, el Consejo Agroindustrial llevó una propuesta, ¿no? ¿Y cuál fue la devolución sobre esa propuesta? Bueno, es una pregunta interesante. Yo voy a hablar como técnico. Yo he participado en los trabajos técnicos dentro del Consejo Agroindustrial, así que quizás la parte más política es una pregunta para José Martins o para alguno de los otros dirigentes referentes del Consejo Agroindustrial, pero sí, claro, el Consejo elaboró una propuesta desde el inicio, elaboramos una propuesta de un plan agroexportador para los próximos años, que entró en conversaciones con el gobierno nacional y luego, bueno, en el marco de esas conversaciones, el gobierno nacional luego tomó la decisión de presentar una propuesta particular que la verdad está bastante alejada de la propuesta original del Consejo Agroindustrial. Se sacaron de ese plan original todo lo que son todas las definiciones en materia de derecho de exportación, por ejemplo, que sí estaban en el plan original. Bueno, se adhirieron o se añadieron un montón de requisitos para el cumplimiento o para el otorgamiento de los beneficios de la mayoría de las propuestas, así que se presentó una propuesta, pero la propuesta que luego termina presentando el gobierno en el Congreso es una propuesta que está bastante alejada de aquella original. Y después sí, el Consejo sigue trabajando en una propuesta bien ambiciosa para los próximos años. Eso es un trabajo que estamos realizando ahora internamente para el próximo periodo. Sí, leo, a David, perdóname, leo lo que nos escribe Marcelo, que no pudo hablar. Dice, habla de la importancia de tener una estrategia de desarrollo bioeconómico integrada y habla de que muchas veces las multilaterales o los bancos piden que se cobran retenciones porque, claro, la forma que tienen ellos de asegurarse que van a cobrar, y más allá del impacto que tiene, ¿no? Ahora, también Enrique Seminario habla del tema de seguridad alimentaria que está tan en boga de llevar en la propuesta. Bueno, pero en todo caso, creo que en esta parte de las preguntas, antes de darle espacio a David, lo que hemos fallado es en crear propuestas integradoras y construcción del puente de cómo esto se puede hacer con el equilibrio general que dicen los economistas. Eso es lo que me quedo. David. A mí algo que me llama la atención de la realidad y también en base a lo que estaban conversando recién es la cuestión del federalismo de todo esto, ¿no? El apoyo que debería haber en términos de ciudadanía en general y de políticos en particular del interior del país, de provincias como Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos particularmente, que son, si querés, las provincias que ponen en este sentido y que no terminan recibiendo, porque de última provincia de Buenos Aires de alguna u otra manera con algunas políticas o recursos orientados al conurbano puede terminar siendo beneficiaria de este esquema, pero esa falta de convencimiento hasta cuesta en lugares que debería ser muy obvio el apoyo porque la eliminación de los derechos de exportación o la reducción gradual o lo que fuere tiene un impacto directo en la actividad económica, en la inversión y en la vida de los pueblos y ciudades del interior productivo. Así que esto no sé si era tanto una pregunta, sino sumar una reflexión. No sé si Agustín o Roberto quieren sumar algo en este sentido. Sí, déjame hacer un pie de página. Hay muy pocos ámbitos institucionales para desarrollar en Argentina un esfuerzo de este tipo. Es decir, si lo pensás en el sistema académico, es prácticamente imposible. Si lo pensás en el sistema de ONGs, que es de donde se ha nutrido últimamente este tipo de iniciativas, es muy difícil encontrar donors a largo plazo para hacer una apuesta de este tipo. Y si lo pensás en el sector público, está absolutamente desmembrado.
Cualquiera de los que están en la sala deben haber escuchado 10 planes 2030 en los últimos 5, 3, 4, 5 años. Incongruentes entre sí, todos hechos desde una visión parcial. Entonces, el ámbito de discusión me parece que también está faltando. No hay un CONADE con todo lo que tuvo que ver a favor y en contra del CONADE en los 60, 70. Y ese ámbito, los partidos políticos en sus estructuras, que en algún momento lo tuvieron, tampoco lo tienen. Entonces caen en o universidades o organizaciones ONG particulares. Los últimos 4 o 5 gobiernos sacaron los cuadros técnicos de ese lugar. Entonces, ahí hay un faltante institucional muy potente. Otra cosa, los que están en el modelo previo con posiciones ganadoras, a pesar de que sean inconducentes a futuro, tomaron la colina. Los que están futuros, esto es Maquiavelo puro, los que están futuros ganadores no van a arriesgar y están esperando que unos no tienen la posibilidad de que otros triunfen, ninguno tiene la fuerza suficiente como para, esto es Italia siglo XIX, ninguna de las repúblicas independientes podía imponer el gobierno central. Todos podían impedir que alguien lo sea. Esa es una especie de estado de empate que tenemos entre los del interior, del nuevo modelo, y los de localizaciones centralizadas del viejo modelo. Necesitamos un Garibaldi, Gustavo. Roberto, bueno, yo lo que creo también es que no hay conciencia del daño que se hace. Y eso, lo que mostró Agustín es muy claro en eso. O sea, ¿qué hubiese pasado si? O sea, daría la impresión de que la política y también el sector académico piensa que el agro ya dio todo, que tiene muy poco para dar y no se tiene conciencia del daño que se hace. Entonces, todo el mundo dice, sigamos con el status quo, no cambiemos nada porque es más fácil y demás, porque hacer todo un esfuerzo, es decir, en la política eso es cortoplacista y es parte de la decadencia de la política. A mí siempre me llamó la atención, pero desde hace 30 años me llama la atención, ¿por qué el sector académico no reaccionó distinto a esta situación? Y se siguen formando economistas que después dirigen el país con una idea absolutamente vetusta, equivocada, fuera de la realidad, desactivada de la realidad, especialmente en este tema. Y nosotros, digamos, digo nosotros como la gente del campo, de la agroindustria o del sector, es como no hemos encontrado la forma de perforar esa coraza de ignorancia que hay tanto en la política como en el sector académico. Esa es una opinión para motivarlos. Bueno, me sumo yo. No, pensé que iba por el sector académico, pero creo que Quizás quedó congelado, sí, ¿no? Quedó pausado. Hay una cuestión ahí, Gustavo, sin todo el conocimiento histórico que expuso recién Roberto, de lo que Roberto le llamó el modelo económico argentino, donde de ahí también sale la formación académica, por tomar un tema, pero también de ahí salen gran parte de las creencias que están muy arraigadas en la sociedad y en la política y que son a favor de los derechos de exportación. Y ahí un tema es llamativo, en parte, que históricamente hemos compartido muchas de las ideas y los errores de política económica con nuestros vecinos, con Uruguay, con Paraguay, con Brasil. Gran parte de nuestra historia económica, hasta los últimos 20, 30 años, la hemos compartido. Y los derechos de exportación, al igual que los profundos desequilibrios macroeconómicos,
quedaron desterrados de estos otros países y acá permanecen. Entonces, creo que algunas de esas cosas forman de esto que me gustó como le llamó Roberto de el modelo económico argentino, donde permanecen derechos de exportación como una política que no podemos erradicar por todas las funciones que cumple y lo que importa en el presupuesto público, y nuestros países de la región ni lo miran, y con muchos de los mismos problemas de pobreza, de problemas de empleo, que han ido saliendo y han ido mejorando en términos relativos con el tiempo, pero han tenido gran parte de estos problemas sociales igual que en Argentina y no han elegido esta política como una parte vertebral de la política económica. Deja, David, un Sí, comentario adicional, si no me congelo. Digo, yo creo que hay una parte de formación académica profesional que me duele, así, de una. Y puedo contar miles de anécdotas y Agustín y otros colegas dan fe de ello. También hay un problema de formación dirigencial, política, a distintos niveles. En los partidos políticos, muchos de estos discursos o de estos comentarios resultan la primera vez que lo escucho. Pero también en muchas organizaciones gremiales tradicionales cuesta muchísimo imponer una idea de bioeconomía como modelo de desarrollo. Estamos todavía también allí poniendo las barbas en remojo. Y eso es tan o más evidente que la necesidad de un refreshing intelectual en la clase política institucional. Esto otro a mí me preocupa tanto como lo primero. Yo voy a sumar un tema adicional, digo, ¿no? Estamos hablando de derecho de exportación y la necesidad de la eliminación y de alcanzar un consenso, y sobre todo la oportunidad del contexto actual, ¿no? De poder alcanzar un consenso con un horizonte claro que dé señales para la inversión, y en consecuencia que desate un posible sendero de crecimiento para el sector y su contribución. Pero también hay que mencionar la cuestión de la inserción externa y sobre todo de las negociaciones internacionales, ¿no? Argentina, y esto sí lo compartimos con el resto de la región, porque podemos eliminar derechos de exportación, pero vamos a seguir todavía presos de una inserción, o al menos de la falta de espacio en los mercados internacionales, como sí tienen nuestros principales competidores. Ni Argentina ni el Mercosur ha llevado negociaciones importantes durante los últimos años, y eso hace que, a diferencia de los competidores, tengamos restricciones de acceso y crecientes a esos principales mercados. Entonces no podemos no incluir también dentro del análisis y dentro del programa no solamente la eliminación de los derechos de exportación y las restricciones a las exportaciones, sino también una agenda bien dinámica de negociaciones internacionales, de confiar en el mercado internacional, de cambiar, como charlábamos en algún momento con Roberto y con Ricardo Martín al realizar el libro, de cambiar la matriz de acumulación de la Argentina, ¿no? Basada del mercado interno a un mercado externo, porque eso también otro de los supuestos que ha quedado fuera, vetusto, porque estaba la inelasticidad de la oferta de la Argentina, pero también la falta de dinamismo del mercado internacional. Esos eran los dos supuestos importantes de este modelo que llevó a la imposición de derechos y restricciones a las exportaciones. El mercado internacional ha demostrado gran dinamismo y posibilidades, pero para aquellos que se involucran en la negociación y en la apertura de espacios. Muy bien. Complementaría una cosa. Me olvidé, Agustín, menos mal que me dijiste, sacaste lo del ámbito de acumulación. Gracias. Digo, da la sensación de que el modelo es subóptimo, decadente, pero estable. Me preocupa lo de estable. Entonces ahí advierto la doble mirada sobre una crisis como la que estamos transitando y vamos a seguir transitando, porque es ahí donde se abren las oportunidades de poner
balizas para una ruta distinta. Las sociedades, igual que la gente, no cambia cuando está bien, va del psicólogo cuando está mal. Y a mí me parece que es ahí donde temas como discutamos la salida de las retenciones tiene que ser parte del modelo de ajuste de corto plazo. Off the record, si uno mira la tercera o cuarta línea de los diarios, se encuentra con que, sin entrar en polémicas críticas, ¿no? Hemos prorrogado el régimen de Tierra del Fuego por varios años. Hemos apostado de vuelta a un modelo concentrado y único de suministro energético. Es decir, hemos reforzado algunos mecanismos promocionales a las industrias metalmecánicas. Y eso se da en el contexto de una crisis. A mí me parece que hay que mirar la crisis como una oportunidad para poner 2 o 3 banderas distintas. Y en ese sentido, necesito la gran imagen de largo plazo que me enamore, pala y pico de corto plazo, para meter los nuevos mojones de otro modelo de desarrollo. Esto último yo le daría muchísima importancia. Yo me quedo esta idea de retenciones cero tendiendo a cero. Es un pedido que trasciende el tema impositivo y que en realidad debe hacerse dentro del marco de un nuevo modelo agroindustrial, en un nuevo contexto global, y que además cualquier cambio debe considerar, como dicen ustedes, los equilibrios macroeconómicos y de qué manera esto se puede resolver sin afectar o afectando lo menos posible los intereses. Me parece que es un deber, una cosa que tenemos pendiente desde el sector, no solamente del Consejo Agroindustrial, sino de las entidades, como bien decía Roberto, las entidades gremiales del campo y las no gremiales también del campo, porque esto finalmente afecta a la productividad y la tecnología. Ahí Marcelo Regunaga estaba comentando de que la región aplicó ideas cepalinas de sustitución de importaciones, solo que en Argentina le pusimos retenciones, que es el único caso. Bueno, en fin. Yo no sé si hay, David, ¿a vos qué te parece? Pero estamos medio pasados de la hora. Me parece que Roberto y Agustín nos han dejado tareas para el hogar a nosotros. Nos han dejado el desafío de poder construir una propuesta que sea clara y comestible para la clase política y avalada por una clase académica o un sector académico que obviamente todos queremos tener algo distinto. Sabemos que esto no funcionó, lo que no sabemos es qué opción tenemos a esto en tiempo y forma. Entiendo que el Consejo hizo una opción para bajarla en 10 años. No es un tema de 10 años. Yo creo que las cosas hay que hacerlas más rápido porque no tenemos mucho tiempo. Pero de cualquier manera, más allá de eso, nos queda como tarea para el hogar decir retenciones cero, pero también con ingenio y demás, armar todo un diseño para que eso ocurra y sea algo positivo para toda la sociedad, no solamente para el sector agropecuario. Sí, tal cual, porque yo creo que lo que está atrás de todo esto, y terminamos discutiendo el derecho de exportación, la restricción a la exportación, en realidad lo que queremos es que haya más trabajo, más inversión, más actividad económica, más exportaciones. Y para eso es necesario reducir los derechos de exportación. Entonces hay que poner, está el desafío para todos nosotros, me involucro porque FADA trabaja de manera permanente en estos temas, Agustín con la bolsa de cereales, Roberto dando apoyo y investigación en estos temas, vos también, Gustavo, como un empresario relevante y escuchado, digamos, somos parte, y muchos de los que veo acá presentes somos parte responsable
de estas cuestiones, de poner esos faros largos para mostrarle a la sociedad que realmente lo que queremos es eso, más desarrollo, más empleo genuino, mejor calidad de vida, y que de última estas son herramientas para lograrlo, no reducirlo por reducir la carga fiscal y porque el productor gane más, sino que eso termina siendo un canal de un instrumento. Sí, yo antes de salir tengo dos temas. Uno, recomendarles el libro que Agustín y Roberto con otros dos amigos, con Martín Pineiro y con Aroskinis, están por sacar. Tuve la suerte de leerlo y es maravilloso. Y explica muchas de estas cosas desde el punto de vista histórico, pero también desde el punto de vista del futuro. Y me parece que ese aporte que están haciendo, habiendo escrito ese libro, es maravilloso. Así que corran a las librerías y bájenselo de internet cuando esté, pues un libro maravilloso. El otro es un aviso parroquial. La semana que viene, el 26, vamos a tener una conversación con un filósofo que se llama Bernardo Toro, en un ciclo que llamamos Conversaciones, que es con grandes referentes mundiales. Bernardo Toro es colombiano. En este caso vamos a hablar sobre el capitalismo, el futuro del capitalismo, a la luz de los cambios tecnológicos, de la epidemia, de la guerra, o qué tipo de capitalismo necesitamos. En fin, creo yo que va a ser interesante. Bernardo Toro es un filósofo que viene hablando desde hace muchos años de la economía del cuidado o del capitalismo del cuidado, algo que retomó el Papa Francisco en Fratelli Tutti y en Laudato Si, las encíclicas, pero yo a Bernardo Toro lo escucho hace mucho tiempo hablar de este tema. O sea que es alguien realmente muy, muy relevante desde el punto de vista del pensamiento. Eso es el jueves que viene, creo, María. No, el jueves o el viernes, el 26, después del 25 de mayo. Así que vamos a comer el locro recalentado el 26, escuchándolo a Bernardo Toro. Y después, yo no sé, David, me parece que sería bueno que cierres vos. Yo solamente agradecerle muchísimo a Roberto y Agustín por los conceptos, por los números, por las ideas que nos habilitaron a discutir, y por supuesto a todos los que nos estuvieron acompañando desde el principio y hasta esta hora en esta charla. Simplemente gracias. Un abrazo. Bueno, mil gracias por la invitación, un placer fue. Chao, chao. Un gustazo, como siempre. Buenas noches a todos.